Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Mire, las autoridades trabajan contra reloj antes que una tercera ola de contagios tome fuerza en nuestro país. La llegada del 15º lote de vacunas de Pfizer y las que han llegado de AstraZeneca pone a prueba la velocidad con que se pueden o deben aplicar estas vacunas en nuestro país. Pero ¿qué retos estamos enfrentando en este momento? El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, va a hablar porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Ministro Sucre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, esperamos que el tiempo nos alcance para abordar tantos temas y tantas preguntas que se hacen los panameños, pero quería arrancar por aquí. Nosotros estamos contra reloj, decía yo, por la vacunación masiva que se está dando en este momento y veía un poquito el tema del RT de un 0.96 a 1.19%. Es decir, el virus se está multiplicando. Las estrategias que en este momento está desarrollando el gobierno con la implementación de algunas medidas de restricción son efectivas realmente para poder frenar una posible tercera ola en nuestro país. Bienvenido, ministro Sucre, a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorca. Muy buenas a todos ustedes y a todas esas personas que nos miran y nos escuchan en estos momentos. Nuestro sistema de salud se encuentra con una muy buena capacidad instalada. Nosotros estamos preparados en materia hospitalaria para cualquier cosa que pueda suceder. Sin embargo, lo que está evitando el gobierno nacional es que lleguemos a necesitar esas camas que están en los hospitales. Comenzó un poco a elevarse los casos en Chiriquí, se habló algo de Bocas del Toro, se adoptan medidas específicamente en Chiriquí y Veraguas, ahora también va a la provincia de Coclé. Es decir, de una u otra manera nosotros podemos observar cómo el virus, vamos a decirlo en buen panameño, viene bajando un poco a provincias centrales. Mi pregunta puntual es, si esto continúa bajando, habría también que tomar otras medidas con provincias centrales, por ejemplo, la región de Azuero, ir bajando un poco más y a fin de evitar, ministro, la propagación, porque al final del camino, al inicio fue de la capital hacia el interior, ahora estamos viendo que viene del interior hacia la capital. ¿Qué estrategia ya puede vislumbrarse a lo mejor a mediano o largo plazo que pudiera adoptarse, ministro Sucre? Bueno, mira, ya inclusive para esta semana nosotros hemos establecido algunas medidas. Y bien, como lo has dicho, hemos comenzado con estas medidas en las provincias en las cuales tienen índice de positividad más alta y en las cuales tienen una incidencia que va aumentando semana tras semana. En estas provincias que tienen este comportamiento, hemos adoptado las medidas del toque de queda, que para esta semana ya va a ser a partir de las 10 de la noche. Para Coclé, en este caso, también vamos a entrar ya con un toque de queda que también será de 10 de la noche a 4 de la mañana, a diferencia de Chiriquí y Veraguas, que tienen una positividad más alta, que tienen incidencia más alta, y que también hablamos de 2 domingos por lo menos. Esas medidas son reevaluadas todas las semanas con el equipo de epidemiología que viene dándole seguimiento día a día, viendo cuál es el comportamiento de la parte epidemiológica en los distritos inclusive. Ministro, la otra cosa que quisiera, si me lo permites, es que también las personas que tienen reserva en los hoteles, con su reserva, si salen el día domingo, pueden movilizarse del hotel a su residencia. Esto con el objetivo de no afectar las reservas que están hechas para los fines de semana. Siempre y cuando la persona vaya de su casa al hotel o del hotel a su residencia, no debe de haber ningún inconveniente, al igual que la otra excepción que estamos haciendo lógicamente en estas provincias son para las personas que están citadas para vacunarse. Los deliveries podrán funcionar todos los días hasta las 10 de la noche, incluyendo los domingos en las provincias en donde hay cuarentena los días domingos. Ministro, Herrera y Los Santos en este momento están manteniendo los casos o una tendencia a la baja, o ya en estos informes epidemiológicos que ustedes pueden revisar, están viendo tal vez algún leve repunte en algún distrito. Sí, en Herrera se ha presentado un leve repunte muy pequeño,
la semana pasada. Esperemos que esta semana eso disminuya su velocidad o comience a descender. Nosotros de todas maneras también, por ejemplo, en el área de Hualaca, hemos puesto, se instaló un puesto de control para que todo el que venga de Chiriquí de manera aleatoria se le puedan hacer pruebas. Esto es tratando de cuidar, lógicamente, que de Chiriquí pase mucho más rápidamente hacia las otras provincias. Ya estamos coordinando con nuestros directores regionales de Los Santos y de Herrera, de tal manera que también en Divisa colocamos un puesto de control solamente con el objetivo de salvaguardar las personas que viven en Azuero. Entonces, esto será aleatorio. Todo el que vaya para Azuero puede ser hisopado en estos puestos de control. Son medidas que tenemos que adoptar para cuidar las provincias que en estos momentos mantienen todavía una baja incidencia con respecto al COVID-19. Herrera, ministro, sube levemente. ¿Y Los Santos cómo se encuentra en este momento? Según el informe epidemiológico, ¿también hay algún tipo de elevación o repunte o Los Santos no? Los Santos realmente se encuentra casi igual. La semana esta que pasó nos reportaron, creo que fueron 12 o 13 casos por encima de lo regular. Para nosotros ya eso nos prende una luz amarilla y comenzamos a observarlo muy de cerca. Sin embargo, su repunte no ha sido significativo. Ese repunte para esta semana pudiera bajar dependiendo también de qué haya sucedido, por supuesto, hace 1 o 2 semanas atrás. Claro. Recuerden que todo esto tiene que ver, tenemos que ver el comportamiento de 1 o 2 semanas hacia atrás para entonces ir viendo cómo se va replicando el virus en las semanas que vienen. Claro, ministro, y le voy a pedir que me permita, voy a hacer una pausa porque estos temas son muy importantes. ¿Por qué? Para que los panameños podamos tomar conciencia de que bajar la guardia sería la peor decisión en este momento. Hay un tema de vacunación masiva, hay un tema de autoridades que están tratando de una u otra manera desarrollar las estrategias pertinentes al caso para frenar el virus, pero también hay un compromiso por parte del ciudadano. Tal vez se puedan estar tomando algunas medidas de restricción para las próximas semanas si el panameño no toma cartas en el asunto. Vamos a ver este tema, ministro, en el próximo bloque. También hablaremos sobre el 15º lote de vacunas de Pfizer, hablaremos un poco sobre los voluntarios y la aplicación de la AstraZeneca, temas importantes que los vamos a ver, ministro, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Ministro, la pregunta en cuestión era si hay un leve repunte en provincias como Herrera y Los Santos durante las próximas semanas. Si esto no baja, pudiesen también estarse tomando algunas medidas de restricción, como ya hemos visto en Chiriquí, Veraguas. Bueno, es lo que toca para poder frenar el virus, ministro. Por eso es importante que las medidas que estamos tomando en estos momentos, que son medidas para evitar que lleguemos nuevamente a la crisis que tuvimos en meses anteriores, todos la entendamos, la aceptemos y colaboremos. Provincias centrales, Azuero sí nos está marcando un leve aumento, por lo menos la semana pasada. Esta semana nosotros lo tenemos en vigilancia, hemos estado conversando con nuestros directores regionales, con los gobernadores, con las autoridades locales. Nosotros nos estamos desplazando todas las semanas en estas provincias, de tal manera que conversemos con las autoridades locales y conversemos un poco sobre cuáles son las medidas o estrategias que tenemos que poner en marcha para evitar que Panamá se salga de esa etapa de control que tenemos. Si se sigue aumentando la incidencia en Azuero, nosotros no podemos descartar tomar algún tipo de medidas. Entonces aquí lo importante es que la sociedad nos apoye, evitemos estar en reuniones o actividades sociales sin la mascarilla, donde rompamos los 2 metros de distancia, donde nos olvidemos de las normas de bioseguridad, que es lo que nos está afectando. Y fíjate,
no es coincidencia, Dorcas. En las provincias en donde se han aumentado los casos, es precisamente en donde vemos más imágenes por WhatsApp, por las redes sociales, de fiestas, de actividades sociales, donde se quieren realizar peleas de gallo clandestinas, en donde se quieren hacer matanzas, en donde hay actividades donde no se controla la bioseguridad. ¿Es una coincidencia? No es coincidencia, Dorca. Es simple y llanamente el reflejo y el resultado de estas actividades. Ahora bien, las otras regiones, porque también es cierto, en la metro, en Panamá Oeste, se han presentado también en algunos corregimientos aumentos leves. Sin embargo, esto también a nosotros nos marca, nos prende una luz amarilla diciéndonos, cuidado, vayamos poniendo nuestras barbas en remojo, vayamos tomando algunas medidas y alerta también a los equipos de trazabilidad y los unificados de trazabilidad, el equipo interinstitucional, que vayan evaluando medidas y estrategias para tratar de frenar un poquito la velocidad. Claro, a ver, usted ha mencionado Herrera, Los Santos, nos aporta también, bueno, es que en Panamá Oeste también hay un leve, pero ahí está el repunte, como está el área metropolitana también, se están registrando tal vez algunos casos que llaman ya la atención de las autoridades. Sí, mira, por ejemplo, el corregimiento de Juan Díaz, el corregimiento de San Francisco, el corregimiento de Betania, son corregimientos que estaban bajando mucho en casos y que ahora son los corregimientos que están repuntando en la región metropolitana. Si tú lo ves como corregimiento, posiblemente a uno no le preocupe tanto, pero cuando va haciendo la sumatoria y ve cómo esos números se van multiplicando, ya te digo, nos da una voz de alerta de que algo está pasando en estos corregimientos o en estas regiones, en donde ya hay que ir tomando algunas precauciones. Colón, ministro, ¿cómo está? Colón hasta ahora, el aumento que ha tenido ha sido muy leve realmente. Todavía no consideramos que tengamos que tomar ninguna medida con ellos. Sin embargo, Bocas del Toro sí ha aumentado, principalmente en el distrito de Bocas del Toro, que es un área turística, que es un área de mucho movimiento nocturno. Lógicamente por el turismo sí están aumentando y sería en todo caso la provincia después de Coclé que tenemos mirando y que hemos estado conversando con nuestro director regional de tal manera de ir viendo cómo sin tomar ninguna medida pudiéramos tratar de bajar un poco la velocidad del virus. Ministro, esto me da pie para otra pregunta. El 31 de mayo se prevé que los estudiantes retornen de forma presencial a las aulas de clase. Si usted me está diciendo que aparte de las provincias como Chiriquí y Veraguas y Coclé, un lugar específico, el Pijagual y otros 3 distritos, tienen un repunte de casos, pero ahora me está mencionando Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, obviamente en el área central, un poquito Bocas del Toro, ¿las clases se mantienen con este inicio para finales de este mes o el Ministerio de Salud está evaluando este retorno a clases, ministro? Bueno, esto es en equipo. Realmente esa evaluación es en conjunto, lógicamente, con el Ministerio de Educación y con Presidencia. Nosotros seguimos evaluando de manera permanente. Aquí no hay nada escrito y si la pandemia nos ha demostrado algo, es que esto debe de ser gradual y también las decisiones no van a ser iguales para todas las provincias, regiones o distritos. La decisión de presidencia, principalmente todo consultado con el señor presidente, por supuesto que él que ha liderizado todo sobre lo que son las acciones de la pandemia, es que las escuelas que se pueden abrir son en los lugares en donde no hay COVID o donde se tiene muy bien controlado el COVID. En los lugares en donde se den aumentos de COVID, tenemos que eliminar la posibilidad de abrir la escuela para evitar, lógicamente, que haya mayores contagios. Por eso es que nosotros de manera permanente estamos con todos los ministerios, todas las semanas se evalúa y se le presenta al señor presidente cómo es el progreso de la pandemia en el país para que él pueda darnos
lógicamente, la última decisión, la última palabra la tiene el señor presidente después que los ministros le sustentemos al señor presidente el por qué debemos de tomar algunas decisiones. Pero esto será en conjunto con el Ministerio de Educación. Claro, sí, solamente para dejarlo claro a la ciudadanía, con el repunte de algunas provincias, puede que se descarten algunas escuelas que estaban previstas iniciar clases el 31 de mayo. ¿Sí o no, ministro Sucre? Si en las áreas en donde está prevista la apertura no hay casos de COVID que nos alarme, se puede dar la apertura. Si los casos en estas áreas aumentan o se comienzan a presentar casos en donde no había, entonces nosotros tenemos que aguantar la apertura de esas escuelas hasta que logremos nuevamente el control. Claro que sí, yo creo que ha quedado muy claro este punto. Ministro, vamos a ir a otra pausa, pero mire, cuando regresemos hablemos un poco sobre esta vacunación masiva. Creo que el lote que acaba de llegar durante esta semana que acaba de pasar es el más grande que hemos tenido. ¿Cuánto puede abarcar? Tengo entendido que, por ejemplo, los adultos mayores de Veraguas ya comenzaron a ser vacunados y se tiene todo un cronograma. El administrador de la AIG mencionaba 4 AutoExpress que comenzarán también con una agenda muy puntual. Eso significa que continúa esta vacunación masiva. Vamos a hablar de este y otros temas, ministro, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara conversando con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Ministro, hablemos un poco sobre vacunación masiva. Mira, durante esta semana el administrador de la AIG mencionaba el cronograma de autorrápidos, por ejemplo, para AstraZeneca. Recordemos que son los voluntarios, 24 arranca en Chiriquí, 25 Herrera y Los Santos, 26 Coclé, 31 Panamá Oeste puntualmente. Es decir, hay un despliegue total y reitero esto, una carrera contrarreloj. Pero, ministro, me llama mucho la atención sobre lo que pasó durante esta semana. Más de 1.500 personas que tenían que aplicársele la segunda dosis de AstraZeneca no acudieron a aplicarse esta dosis. ¿El MINSA ha hecho algún tipo de evaluación de por qué estas personas no acudieron? Tal vez no hubo una suficiente comunicación de que era la hora de verificarse. ¿Saben ustedes qué fue lo que pasó? Y obviamente si se va a abrir un compás para que estas personas puedan aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca. Sí, Dorca, mira, todo indica que pareciera que en estas personas sí hubo alguna situación en que no hubo la comunicación adecuada, porque algunos nos llamaron para decirnos que no sabían que le tocaba. Lo que sí, lógicamente, nosotros hemos retomado a estas personas, todos tienen garantizada su segunda dosis, ahí no hay ningún inconveniente, y se ha retomado entonces esas personas que no fueron a vacunarse. Normalmente con el AstraZeneca, cerca del 98% de las que se le da cita, las personas acuden. Las que no pueden acudir, normalmente, y es lo que hemos visto, piden cita para otro día, por alguna situación que han tenido. El 80% de las vacunas, en el caso de la Pfizer, que se destina para alguna población, se está aplicando, lo que nos dice que el sistema de vacunación está caminando bastante bien. Sí, yo creo que esto es importante. El tema de los extranjeros que llegan a nuestro país, bueno, hemos escuchado un sinnúmero de quejas específicamente, pero está dando resultado. Nosotros aquí ya tenemos las 5 variantes, creo que no nos falta ninguna, se ha podido controlar a tiempo, pero estas restricciones se van a continuar. Sé que habían algunas nuevas medidas que también se estaban aplicando, pero continuarán específicamente con el caso del aeropuerto, tratando de medir, de frenar, de controlar a aquellas personas que pudieran estar llegando al país con el virus? Claro, mira, nuestro país es un país que es un país especial con nuestras características propias, por supuesto, donde a Panamá llega gente de todo el mundo y no solamente ingresan, sino que también llegan al país y hacen transbordo de aviones para ir a otros lugares. Nuestro aeropuerto, por sus características, nosotros tenemos de manera obligatoria que mantener nuestras medidas de vigilancia epidemiológica, y no solamente lo hemos hecho en el aeropuerto,
lo hemos hecho también, perdón, en los puertos, en la frontera con Costa Rica y en todo lo que son las puertas de entrada. Por ejemplo, lo hacemos también en el área de Darién. Entonces, las medidas de lo que es la vigilancia epidemiológica tenemos que mantenerlas. Si bien lo que queremos es mantener el que las personas que quieren hacer turismo o vengan a Panamá por cualquier razón puedan ingresar al país, porque eso nos conviene a todos, tenemos que tener medidas de bioseguridad en todos los países, inclusive en Europa, en donde hay lugares y hay países de Europa que tienen medidas mucho más rígidas que las nuestras, en donde dicen que un país u otro no puede entrar. Nosotros todavía no hemos llegado a esa condición. Nuestra vigilancia epidemiológica consideramos que es bastante buena. Esta semana solamente detectamos 30 positivos en el aeropuerto de Tocumen. 30 positivos es una cantidad importante en materia de epidemiología, porque si esa gente no la detectamos en el aeropuerto y los dejamos que entren al país, multiplica esas personas por lo menos por 3 contagiados más, como mínimo. Estamos hablando de 90 casos más en el país. Entonces, la vigilancia epidemiológica que está aplicando el Ministerio de Salud y la genómica, porque tú hablaste hace un momento de las variantes, están siendo efectivas. Ministro, solamente quería tenerlo claro, de esos 30 casos de los que usted habla, ¿cuántos, por ejemplo, tenían, no sé, la variante surafricana? ¿Cuántos tenían la variante brasileña? No sé si ya el conmemorativo Gorgas ha podido determinar eso o todavía se está en estudio. Bueno, normalmente estas corridas demoran varios días, como mínimo una semana. Entonces nosotros tendríamos que esperar que el conmemorativo Gorga hiciera todos los estudios para que entonces nos vaya diciendo de los 30 que entraron, cuántas cepas diferentes han encontrado con la variante que ellos detecten, ¿no? Así que tendríamos que esperar un poco. Lo importante es que desde que se detectan como positivos, nosotros los ponemos en cuarentena. Entonces, esa persona no está deambulando por allí diseminando esa cepa. Por eso es que queremos pedirle paciencia a todo el que tenga algún amigo o visita de extranjeros que vengan al país. No lo hacemos por fastidiar a nadie, lo hacemos por cuidar a nuestra población. Si nosotros dejamos que todo el mundo entre con cepas diferentes, ya estuviéramos, Dorcas, en un gravísimo problema en el país. Yo creo que el ministro ha sido muy puntual y muy enfático al decir, señores, no solamente en las provincias que en este momento tienen restricciones, es donde esté ese repunte. Ya hay un foco, ya hay una alerta en otras provincias, casi en la mayoría, que nos está diciendo que tenemos que cuidarnos y tenemos que ajustar si es que en alguna medida hemos bajado la guardia. Ministro, mil gracias por habernos acompañado. Continúa una estrategia de vacunación masiva. Llegan pues este lote importante de vacunas, el 15º de Pfizer, y obviamente pues las autoridades se aprestan con todas estas estrategias que buscan al final del camino frenar el virus y detener o controlar hasta donde sea posible esta tercera ola. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, como nuestro invitado aquí en Cara a Cara.